Muy buenas noches. Empiezo reconociendo que la semana pasada pensé que vivía en otro país, porque algo inédito. En primer lugar, viene un organismo de derechos humanos estadounidense a decirnos en público que pudo documentar 249 casos de desaparecidos y que más de la mitad de esos desaparecidos fueron detenidos por fuerzas armadas policíacas. Es decir, vienen los yanquis a decirnos lo que está mal en México. Pero no solo eso, sino que casi simultáneamente la subsecretaria de Gobernación sale y dice: encontramos la lista de los desaparecidos, y en efecto, como ya se venía diciendo, la lista existe, la elaboró la Procuraduría General de la República de Felipe Calderón y tiene 27,000 desaparecidos. Creo que el hecho tiene un montón de significados. Yo me quedo en uno o dos para no tomar demasiado tiempo. El primero, que parecieran haber un cambio, un viraje en la disposición del gobierno federal a reconocer que las violaciones a los derechos humanos y la seguridad deben verse como parte de un todo, que no pueden disociarse. Y en segundo lugar, que pareciera haber una voluntad de buscar a los desaparecidos en serio, porque todos han declarado que los van a buscar, pero ahora parecería que va en serio, lo que no necesariamente quiere decir que vaya a tener éxito, pero simplemente que se abre una nueva etapa en la cual quisiera subrayar, fue posible porque las víctimas se organizaron, porque la gente sí cuenta cuando tiene razón en sus reclamos, se organiza, los difunde y exige a la autoridad que le responda. Tal vez, solo tal vez, podríamos estar entrando en una nueva era en la historia viejísima de las violaciones masivas de derechos humanos en México. Sergio, ¿qué te dice el hecho de que la lista que todavía no la tenemos, ¿verdad? Nada más sabemos de su existencia. La cifra son los 27,000, es una cifra grande. ¿Qué te dice el hecho de que exista la cifra aparentemente desde hace mucho? Porque se fue haciendo a lo largo del sexenio de Calderón, y que los ciudadanos no supiéramos de la existencia de esa cifra, ni de esa lista, ni de todo lo que implica. Es decir, que el sexenio de Calderón nos la ocultó, y allí hay un hecho político grave. Ellos, la autoridad, tenían la lista de los desaparecidos y no enfrentaron a la ciudadanía con ese hecho, se lo ocultaron. ¿Qué esperaban? ¿Que siguiera oculto en este sexenio? A lo mejor, que nadie nunca tocara esa lista. También, ¿qué nos dice el que los norteamericanos ahora, una vez más, no es la primera vez, que nos vienen a decir dónde están mal las cosas? En otra época, hace unos 20, 30 años, cuando la Guerra Fría campeaba por todos lados en este país y en este hemisferio, nunca se hubieran metido en eso. Desaparecidos, bueno, desaparecidos ha habido aquí y en toda América Latina, era parte de casi de la obligación de los gobiernos desaparecer a ciertas gentes, y se les hacía desaparecer en buena medida porque la política de Guerra Fría, que era la política norteamericana, lo toleraba, si no es que lo fomentaba. Y ahora estamos 180 grados. Ahora son ellos los que están pidiéndonos a nosotros cuentas de los desaparecidos. Cambiaron las cosas, ¿no? Yo creo que es muy positivo que se suba, digamos, se vincule el tema de seguridad con derechos humanos en términos generales, y se abre el expediente de los desaparecidos. Una vez más, el Estado mexicano demuestra que es caótico, que es incapaz de dar una respuesta, digamos, coherente de lo que ocurre. Efectivamente, Human Rights Watch documenta 200 y pico de casos. Dice Vivanco que el propio gobernador de Coahuila le dijo que solo en Coahuila él le podía efectivamente mencionar 1,300. Si no me falla la memoria, y subimos hasta 27,000, eso dice Lía Limón, lo convalida el subprocurador García Cervantes, y después Gobernación dice que no son 27,000, que bajan a 1,700, que la próxima semana nos darán la cifra.
Me decía Raúl Benítez, que coordinó contigo el Atlas para la Seguridad y la Defensa de CACED, que es un documento muy valioso, que tienen efectivamente en una de las tablas el número de desaparecidos, que es en torno a 22,000. Pero no necesariamente son compatibles las bases de datos. No sabemos si son 1,000 y pico, si son 27,000 o si son menos, y tampoco sabemos qué origen tienen. Una buena parte de esos desaparecidos ocurren, o de esas desapariciones ocurren en el Distrito Federal, donde no necesariamente, a menos que lo estén haciendo de manera soterrada, hay una lucha contra el crimen organizado. De tal manera que al momento que estamos efectivamente haciendo este programa, no hay claridad sobre el número, ni hay claridad absoluta sobre por qué razón desaparecieron. Puede ser desde una desaparición simple y llana por razones que no necesariamente quedan claras, hasta los 200 y pico, 100 y pico de los cuales son atribuibles directamente a abusos por parte de la autoridad. Por tanto, nos hace falta una gran claridad, y creo que en este caso, como en muchos otros, se demuestra que el Estado mexicano tiene un problema tremendamente serio de administración. Como les dijo Toffler hace algunos años, tienen tecnología, Alvin Toffler, el futurista, tecnología del siglo XXI y una administración del siglo XVIII. Es decir, no estamos en condiciones de acreditar cuántos desaparecidos hay en este país, y eso por sí mismo es un drama. Y habría que esperar desde luego que se nos precisaran las cifras, que se nos dijeran exactamente cuántos fueron a final de cuentas, y desde luego qué ocurrieron con ellos y cuántos de esos en efecto son atribuibles a agencias del Estado y algunos otros quizá por otras razones, o en la propia guerra entre los cárteles de narcotráfico, que haya desaparecido sus respectivos sicarios. En fin, eso se tendría que precisar. Pero 27,000 es una cifra enorme, claro. Desde luego rebasa con mucho las cifras que tenemos de dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, ¿no? Se habla de 10,000 en Argentina, es muchísimo ya en sí mismo, pero 3,000 en Chile, por ejemplo. Y aún en la guerra civil de Salvador, que fue muy cruenta y muy prolongada, pues no llega a esa, ni de lejos a esa cifra. Entonces habría que ver si efectivamente los 27 o 25 o 22 que sean se acreditan. Habría que tener los datos de qué es lo que pasó con esas personas para los familiares y desde luego para toda la República, de saber qué es lo que ocurrió. En cuyo caso, si efectivamente se acreditan esas cifras, pues estaríamos ante una cuestión mayor que nos asemeja a una guerra civil. Es decir, mucha gente se ha negado a decir que esta guerra contra el narco es una guerra civil, pero tiene muchos visos de ser guerra civil, no ideológica, no política propiamente, pero vaya, el número de violencia, el número de muertes, desde luego que acreditaría que fuera una guerra civil. Pero me llama la atención también lo dicho por Human Rights Watch, en el sentido de que habría una responsabilidad legal del gobierno de Felipe Calderón, y exhorta a este gobierno a cumplir con sus funciones para llamar a cuentas a quienes resultaran responsables de esos hechos, de esos abusos contra derechos humanos, de esas desapariciones, las que tienen que ver en todo caso con el propio Estado mexicano. Bien, el problema que tenemos es, primero, que el Estado mexicano sí cuenta bien cuando le interesa o cuando le tiene la voluntad política. Hacienda y Banco de México tienen perfectamente controlados los flujos económicos, macroeconómicos, cuando menos. Aquí no hubo voluntad política. Sí sabemos que la CENAPI, que es un centro de inteligencia de la Procuraduría General de la República, armó esa lista con base en lo que le decían las procuradurías de los 32 entidades. Pues no. Por tanto, es una lista que refleja lo que le dicen. Si aparecen más de 7,000 casos en el Distrito Federal, es porque aquí venían a denunciar de otros estados, las desapariciones. Pero el hecho es que desconocemos más de lo que sabemos, porque para el Estado mexicano, para el gobierno de Felipe Calderón, el costo social en general y los desaparecidos en particular no fueron prioritarios. Es ahí donde viene la gravedad del hecho. La omisión es un acto de omisión del gobierno de Felipe Calderón, el que estamos viendo. Y eso abre la interrogante de si el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta dónde va a llegar. Porque si nos ponemos a revisar con cuidado, pues tal vez Eduardo Medina Mora, fue procurador 3 años con Felipe Calderón, los primeros 3 años,
ahora es el embajador de Peña Nieto ante los Estados Unidos. ¿Lo van a investigar o no? Y podríamos seguir con los gobernadores de todos los estados, qué responsabilidad tienen y qué no tienen. Es una caja de Pandora la que se abrió la semana pasada, y por lo menos aquí cuando el procurador Jesús Murillo Caram dice los vamos a buscar, uno no entiende, o yo no entiendo, hasta dónde piensan llegar. Ojalá y sea el inicio de un combate frontal contra la impunidad, pero es un ojalá. Ahora, si abrieron la caja, vamos a seguir con lo de Pandora. Si abrieron la caja, ya no van a poder meter otra vez el tema. Ya lo politizaron. Le va a suceder, si no va a fondo, que el tiro salga por la culata. Porque entonces vamos a poder insistir en que Felipe Calderón y los suyos tienen una responsabilidad, pero que Peña Nieto también ya la tiene, si no hace nada. Así que se metió en un camino. O sale bien poniendo a los responsables, o algunos de los responsables por lo menos, ante la justicia, o él también se mete entre los que en el futuro pueden ser acusados de responsabilidad por la negligencia. Tú ves que abrimos la caja de Pandora y nos salió un tigre. La verdad es que 27,000 muertos es demasiado para cualquier país. Lo decías perfectamente, Crespo. No hay sociedad que tolere moralmente decir, oiga, pues desaparecieron 27,000. O sea, que hayan desaparecido 250 ya es gravísimo. No es solo un problema de número, pero tú dices, a ver, hay averiguaciones sobre tal y cual cosa, pero 27,000 es absolutamente descomunal, y creo que, igual que los gobiernos tienen responsabilidad, en este caso también una parte de la sociedad civil organizada debe ayudar, igual que hubo un movimiento de víctimas, y se fue haciendo visible en la forma en que no se atendían los reclamos de la gente. Recuerdo que en la caravana de Sicilia, tú fuiste, iba recorriendo estado por estado, y dice, bueno, pues resulta que hay estados completos donde matan a una persona y la Procuraduría dice, mire, matan tantos aquí que yo ya ni investigo. Es decir, no hay. Tenemos un mapa muy preciso de los muertos. En enero murieron 1,000 y pico de personas, pero no tenemos esa claridad en los desaparecidos. Y creo que 27,000 es un número que ninguna sociedad, ya no digo civilizada, ninguna sociedad se puede permitir. Son números como de Ruanda, que efectivamente pues tienen que decir si están en fosas comunes, si están en algún lugar. Es decir, hace falta depurar efectivamente el indicador, y sean los que sean, responder sobre eso, ¿no? Para lo cual no estaría mal una de las propuestas que se han manejado, el de crear una comisión de la verdad. Lo que se negó durante el gobierno de Fox de que hubiera una comisión de la verdad para revisar y analizar. Hubo una figura, la Fiscalía Especial, pero una comisión de la verdad para revisar lo que había pasado en la Guerra Sucia, que por cierto no sé el número de desaparecidos que se hayan registrado en la Guerra Sucia de los años 70 y demás, pero si son 27,000 o 25 o 22 que sean, desde luego que ameritaría una comisión de la verdad decir qué pasó con eso, que sea creíble desde luego, que tenga la autonomía necesaria frente al gobierno para decir las cosas como son, cualesquiera que fueran las consecuencias políticas, porque no nos podemos quedar otra vez con la duda de pues, si fueron o no fueron, quiénes fueron, qué pasó, en dónde están. Que por cierto, en el caso de los muertos tampoco está tan claro, porque se paró la cifra en el último año. Sabíamos que eran sobre 60 en 2011, después ya se manejó la cifra de 70, 80, hasta 100,000 se ha manejado. Entonces tampoco queda claro cuántos murieron como consecuencia de esta estrategia de Calderón. Ya que mencionas el gobierno de Fox, el gobierno federal nunca dio la cifra. Quien dio una cifra fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y solo 274. Los guerrerenses hablan de 1,500, Amnistía de 500. Mira, uno puede, lo dramático de México es que la vida humana vale tan poco que no sabemos ni cuántos murieron, ni cuántos desaparecieron. Y es por eso que la semana pasada hubiera salido la Secretaría de Gobernación a decir con todas sus letras 27,000 desaparecidos. Esa es noticia. Regresamos en un momento.
Bueno, y les planteo que en este segundo bloque analicemos el tema de los grupos de autodefensa. Hoy se publica una encuesta de Ulises Beltrán y veo que la población está dividida, polarizada en torno a este asunto. Hay quien dice, oiga, pues me explico que proliferen en la medida en que el Estado no cumple con las funciones fundamentales. Ya hemos platicado en otra ocasión de este asunto y yo me permitiría el día de hoy lanzarles una provocación. Yo creo que está perfectamente claro y documentado que en Guerrero, ahora en Coyuca y en Acapulco han aparecido nuevos grupos de autodefensa. Hay un problema serio de comunidades tradicionales que le están pidiendo al Estado que las proteja y no las protege, lo cual genera pues comentarios de todo tipo, ¿no? Se abre una mesa de negociación en Gobernación y un sector muy amplio de la derecha empresarial de este país dice, qué barbaridad, se están autoarmando las comunidades y esto nos puede llevar a una situación, y citan el caso de Colombia y citan el caso de El Salvador, y tiene toda la razón. Yo creo que cuando una comunidad se arma y no media la tutela del Estado, el asunto puede terminar, usualmente termina mal. A mí lo que me sorprende es que la mitad de México está armado y tenemos grupos de autodefensa en todas las zonas, digamos, económicamente solventes de este país, y eso no les haya parecido un motivo de alarma. Veo, por ejemplo, los fraccionamientos de Nuevo León, Monterrey concretamente. Veo una buena parte del poniente de la Ciudad de México y todas las urbanizaciones y fraccionamientos tienen guardias privadas. Una buena parte de nuestros funcionarios y también nuestros empresarios se desplazan por las ciudades con esos grupos de autodefensa que tanto les preocupan cuando aparecen en Guerrero. Y yo me pregunto, y se los planteo de verdad con toda apertura y sin sorna, este país está armado hasta los dientes. Decimos que nuestros vecinos tienen armas y que tienen un culto a las mismas de manera casi patológica. Pero resulta que aquí en México tienes a media sociedad armada, en este caso la gente le preocupa porque ocurre en Guerrero, pero yo veo en esta Ciudad de México, los invito a que se desplacen a cualquier restaurante elegante de Polanco y vas a tener que pasar antes de entrar a la puerta de entrada por un montón de estas guardias privadas que no sé bien cómo están regulados, todos están armados y te generan esta situación de zozobra en un país que se supone que está en paz. En fin, yo veo que efectivamente tenemos en este caso, como en muchos otros, dos lentes. La lente de la clase social a la que se pertenece. Si yo traigo un grupo de escoltas armado, yo me estoy protegiendo exactamente por el mismo argumento que usan en Ayutla de los libres, pero si lo hacen los de Ayutla, entonces me preocupa mucho. Creo que urge que el gobierno llame a una gran cruzada para desarmar este país y que se considere con la misma preocupación a esos grupos que los de la autodefensa que aparecen en estos estados que nombraba. Ahora, el desarme, Leonardo, tendría que ser, aquí sí no es que es primero la gallina o el huevo, tendría el Estado primero que asegurar la tranquilidad y la paz de esas zonas donde en este momento están los grupos armados en Guerrero, porque son sí los más visibles. En el caso de las guardias privadas en la Ciudad de México, tengo la impresión de que algunos de estos guardias no están armados. En mi condominio no tenemos guardias, pero en el de enfrente sí. Pero ese de enfrente, ya una vez lo averigüé, había sido policía, pero no tiene armas. Está allí nada más para ver quién entra, quién sale, abrir y cerrar la puerta. Si alguna vez llega alguien con armas, yo no sé qué va a hacer, porque sí tienen a veces un tolete o algo por el estilo, pero no están del todo armados. Quiere decir que está semiprotegida la zona. En Estados Unidos también hay esos guardias, ¿no? En algunas urbanizaciones, etcétera. Pero allá sí funciona más bien la policía. Entonces aquí la parte más visible, más importante es ahorita las autodefensas en las zonas rurales. Esa se requeriría ya ahorita darles la seguridad y luego y por las buenas pedirles que se disuelvan, que vuelvan a donde estaban. A los otros, a las guardias de las ciudades y de los ricos y de esos, se supone que si están armados tienen un permiso, ¿no? Mucho suponer. Es mucho suponer. Entonces, hacer que eso fuera una realidad, que tuvieran el permiso de
la defensa, ¿no? Es la que provee las armas. Ahora, ¿cuándo lo puedan hacer? ¿Quién sabe? Pero es una llamada de atención por la vía de los hechos. Así lo puso la sociedad, entonces solamente los hechos la pueden hacer retroceder. Bueno, ya que estamos en tema de provocación, tú terminabas diciendo que desarme, y ¿por qué no que arme? Vamos, tenemos unas leyes esquizofrénicas, porque una parte está pensada en el control de los ciudadanos, esa es la lógica que tienen, y otra parte está pensada para proteger a los ciudadanos, pero en el tema de la seguridad, ahí hay unos hoyos terribles. Sí. Cito como ejemplo de que el Estado sí puede armar a comunidades, las guardias rurales. Se crean durante la época agrarista para proteger el reparto agrario, las entrena, controla, arma el ejército y se convierten en una parte del aparato de seguridad. Luego, con los años 70 pasan en desuso, las van perdiendo importancia. Yo entiendo los terribles dilemas. En mi caso, pues tengo opiniones muy encontradas, porque estoy de acuerdo en la autodefensa, pero no en los linchamientos. Y sé que es muy fácil pasar de uno a otro. Pasar de uno a otro al no tener instituciones, pero ante la situación que vivimos y ante la evidente incapacidad de las corporaciones policíacas, ante las limitaciones de unas Fuerzas Armadas que no alcanzan para cubrir a todo el país, son alrededor de 50,000 efectivos del ejército, los 40, 50,000 los que andan desplegados patrullando. Es nada. No es nada para un país de 115 millones de habitantes. Por tanto, ya que estamos debatiendo, pues que se debata más en serio el por qué el Estado mexicano, en zonas declaradas de emergencia de riesgo, no explora la posibilidad de armar a esos grupos y de darles la institucionalidad y la cobertura de la cual ahora carecen. El problema no es sencillo, desde luego, porque por un lado sí podemos todos decir, oye, pues tenemos derecho a la autodefensa. Si las policías no están presentes, si me van a asaltar, si me van a poner en riesgo a mi familia, incluso dentro de la propia casa, tendría uno derecho a tener un arma para eventualmente usarla si es que te invaden y no hay nadie alrededor, no hay policía, no hay patrullas, etcétera. Bueno, ese es el principio fundamental. Y en ese sentido, jurídicamente uno podría decir, pues tan se aplica a las ciudades importantes en las clases elevadas, que ponen rejas, que ponen vigilancia, armada o no, pero ponen vigilancia, como a las zonas rurales que se encuentran, como ellos dicen, pues totalmente desamparados. De hecho, las policías municipales, lo sabemos, no solamente no cumplen, sino que son de temer también, es decir, aguas, porque pueden estar coludidos con el crimen organizado, como frecuentemente ocurre, o ellos mismos por su lado incurren en abusos. Entonces, pues la comunidad decide armarse en todo su derecho. Eso creo que en principio uno dice, pues sí, pero desde el punto de vista sociológico, decir cuáles son los posibles efectos de estas guardias, pues me parece que efectivamente los casos que hemos visto en otras partes son que terminan mal, como dice Curcio, terminan mal, generalmente. Bien porque se atribuyen condiciones, autoridad que no tienen, como ya empezó a ocurrir de que de repente pues paran en la carretera, ¿no? Se ponen retenes, encapuchados además, ¿no? Oigan, no, espérense, eso no se trataba de eso, que la gente no sabe frente a quién se está parando, y luego que se atribuyan el derecho de balacear si no se pararon los transeúntes o los turistas o quien sea. Pueden usarse eventualmente, pueden degenerar o desvirtuarse estas policías, de pasar de la defensa de la comunidad a incurrir en otro tipo de abusos o rivalidades frente a otras comunidades ya todos armados, que eso lo que está generando es que el monopolio del Estado, el monopolio legítimo de defensa se empiece a desmembrar. O también el riesgo, que es lo que ocurrió en Colombia y por eso se menciona frecuentemente, de que los propios crimen organizado que vean ahí ya guardias armadas con cierta organización, aunque tengan algún vínculo formal con el Estado, de repente digan, oigan, ustedes van a trabajar para nosotros, o plata o plomo,
y les ofrecemos dinero, les ofrecemos armas, protección, pero ustedes nos van a hacer tal y tal otro trabajito. ¿Cómo le haría esa guardia comunitaria para enfrentar al crimen organizado mucho más poderoso, mucho mejor armado? Recluta, ¿no? Que va en contrasentido. Yo lo que digo es, en los hechos va en contrasentido las guardias comunitarias, las policías comunitarias, con el otro esfuerzo que estamos viendo, que es el de compactar las policías para que haya mayor control, el de los mandos unitarios por estado por lo pronto, pero va en sentido contrario, es decir, por un lado mando único a nivel estatal y por otro lado permitimos, en caso de que así ocurra, permitimos la fragmentación de policías comunitarias que quién sabe cómo van a actuar a la mera hora. Una breve acotación. La Constitución permite este tipo de cuerpos de autodefensa para los pueblos originarios, para los indígenas, que es un aspecto que generalmente se olvida. Sí está permitido. Ya. A mí me parece que es muy mala idea armar a la gente en la medida en que sabes cuándo arranca eso, pero no sabes cómo termina. Y discrepo, por supuesto, del doctor Meyer, en el sentido de que una cosa es la protección con un portero, con un guardia de seguridad normal, de un condominio, efectivamente un edificio, a las guardias que vemos desplazándose en vehículos con un montón de grandes personajes. Yo tengo la impresión de que buena parte de lo que ocurre en Monterrey, como lo ha demostrado algunos estudios, se deriva este nivel de violencia de las guardias personales que crearon los empresarios. El tema es, tú creas eso, te protege a ti, en algún momento se vuelven en tu contra. Una buena parte de los secuestros que ocurran en este país se filtran de estos cuerpos de seguridad privada, y a mí me resulta francamente poco tranquilizador ver en mi ciudad, que se supone que está en paz, todos esos grupos paseándose por las calles, y sí creo que desarmar al país podría ser una gran idea, pero bueno, es parte, digamos, de una problemática en la cual todo el mundo ve como amenaza al otro y dice, yo lo hago para vivir tranquilo. Claro, los demás lo hacen porque también quieren vivir tranquilos, y me pregunto qué tipo de relación pueden tener con el crimen organizado. El riesgo de que finalmente recluten a esas guardias armadas puede ser muy alto. Las guardias rurales sí las lograron controlar finalmente, el ejército los controló bastante bien. El armamento estaba registrado y tenían un mínimo de disciplina. En esa no terminó tan mal ese experimento, quién sabe cómo termine este. Pero no había crimen organizado en ese entonces, de la magnitud de ahora en todo caso. Pues ahí están los dilemas y bueno, pues habrá que seguir con el tema. Les propongo que hagamos una brevísima pausa, estamos de regreso en un instante. Bueno, y en estos días empiezan a documentarse varios casos de corrupción, que supongo que conforme pase el tiempo conoceremos más todavía, más detalles y más casos de corrupción sobre el sexenio anterior, lo cual de alguna manera es un elemento pero mínimo de lo que debe funcionar en una democracia, que es la rendición de cuentas. Es decir, con el cambio de gobierno sabemos que los gobiernos se protegen a sí mismos, independientemente de todas las arbitrariedades y abusos y corruptelas que cometan, pero se protegen ellos y sus funcionarios. Pero si hay un cambio de gobierno, además de otro partido, se facilita con la alternancia el que de pronto empiecen a exhibirse y decir, miren lo que encontremos, que es lo que está ocurriendo un poco ahora. Claro, la Auditoría Superior de la Federación, que nos ha exhibido una gran cantidad de dinero faltante o que no está bien respaldado o que falta de aclarar qué se hizo con él, en varios casos, en varias dependencias, no es del Ejecutivo. Depende del Congreso en todo caso, multipartidista, pero tiene como función decirnos qué ha pasado con las cuentas públicas, en este caso del 2011, del dinero, de la corrupción. Se habla nuevamente de lo de la estela de luz, con mucha corrupción ahí de por medio, ya lo sabíamos, pero bueno, ahí está documentado. Pero hay otros casos también, por ejemplo, lo de Tabasco. Viene un gobierno de otro partido por primera vez distinto al PRI, y entonces dice, aquí hubo mucha corrupción, no solamente el endeudamiento excesivo, sino cerca de 2,000 millones de pesos faltantes federales que no se sabe qué se hicieron con él, y vámonos a fondo a revisar y a llamar a cuentas a quien haya incurrido en esa irresponsabilidad. Todo el mundo piensa en el gobernador saliente, desde luego, ¿no? Que tendría que ser el principal responsable de ello. Eso se facilita por la alternancia, pero la alternancia no ha sido suficiente en México para realmente sentar precedentes de rendición de cuentas y de fin de la impunidad a quien haya incurrido en desfalcos y en corrupciones del tamaño del que se están anunciando ahora. A veces a nivel de gobernatura ha habido algo,
pero a nivel de gobiernos federales absolutamente nada. Pues a nivel de gobernatura muy poquito. Muy poco. Pero efectivamente no se ha cerrado, digamos, esa pinza necesaria en cualquier democracia de que se exhiba la información y haya responsables, ¿no? Digo, el IFE, por ejemplo, multó por el Pemex Gate a un grupo, al PRI concretamente, y Romero Deschamps, el responsable de Pemex Gate, ahora es senador de la República y no parece afectarle a nadie, ni la sanción, digamos, legal, ni la sanción social, de decir, oiga, usted hizo cosas indebidas. En el caso de Coahuila, de un montón de estados, ahora se abre el caso de Tabasco, dice Arturo Núñez, llego y me reportan que tenía una deuda de 10,000 millones y resulta que debemos 17,000 millones de pesos, una cosa enorme. Y en el ámbito federal pues tienes el caso de la Estela de Luz y algunos otros casos más y nunca hay responsables, es decir, sí se ha documentado con esta, digamos, con la alternancia o las alternancias, los escándalos, pero rara vez hay una acción directa, no solamente de que alguien vaya a la cárcel, sino una, digamos, señalamiento social, de decir, oiga, usted desvió dinero, usted ya no es de nosotros, no, lo reincorporan y forma parte de su vida absolutamente con una naturalidad. Ahora dicen que Marín regresa en el caso de Puebla, y bueno, viene la alternancia en Jalisco, que es aberrante el periodo que han tenido desde que eligieron gobernador, ahora lo va a hacer el 1 de marzo, y dicen que vienen las deudas, tanto en el municipio de Guadalajara como en el estado, es decir, el PAN va a tener su propio escándalo de infarto, y la verdad es que nunca pasa nada, ¿no? Es decir, se documentan los escándalos y nunca ocurre nada. Algunos escándalos, lo escandaloso es que haya ocurrido algo. Yo encuentro lo de Salazar Mendicuchía, el exgobernador de Chiapas, que lo meten a la cárcel y sin embargo la sociedad no está convencida de que haya sido por su corrupción. A lo mejor hubo, pero nunca quedó claro. Y el aroma de esa acción justiciera, entre comillas, contra Salazar Mendicuchía, es la de una venganza, más que un hecho que nos diga, ya está ahí un gobernador en la cárcel, cuidado todos los demás, porque les puede ya pasar lo mismo. El resto dice, no, pues fue Salazar porque se enfrentó al gobernador en funciones y fue una venganza. Como cuando al ingeniero Díaz Serrano lo meten a la cárcel por la compra de un barco en Pemex, de un barco gasero, si mal no recuerdo. También la idea fue, no es que estén limpiando Pemex, sino que fueron contra Díaz Serrano, que tuvo algunas, digamos, se atrevió a pensar políticamente en grande y se iba a proponer como candidato o algo por el estilo. Entonces hemos tenido algunos casos y son casos negativos. No es así como queremos las cosas. Entonces, para ahora, en Tabasco, Núñez tiene una tarea que si la hace, realmente nos haría un servicio no a los tabasqueños, sino a todos los mexicanos. Si realmente a Granier y a los suyos los pone enfrente del juez, o por lo menos, si ya se fueron de México y no los puede pescar, queda el proceso bien armado y se les acusa de esa corrupción, ahí sí pudiera empezar a tener sentido. Sí, el caso de Arturo Núñez es una anomalía, es lo extraordinario, lo raro, porque generalmente ningún gobernador entrante, ningún gobernante se lanza con tanta dureza, claridad y determinación a perseguir a quienes, sobre quienes hay suficiente evidencia para pensar que son los corruptos. Por lo general, lo que uno escucha es la famosa frase, se investigará hasta las últimas consecuencias, y a veces ni eso. Lo que uno encuentra es el silencio. Menciono los últimos casos de corrupción. De hecho, tenemos un caso grave cada día. Lo que en otro país, por ejemplo, en Alemania, que a la ministra de Educación renuncia porque le encuentran que se plagió su tesis de doctorado. Bueno, aquí esa señora tendría estatuas en diferentes lados, no renunciaría. Pero el sábado la revista Proceso saca la información de que Carlos Romero Deschamps, de quien hablaban, le regaló a su hijo un Enzo Ferrari, Sí. que tiene el costo de $2 millones.
Hablamos de un empleado de Pemex que gana, según la nómina, 50,000 pesos al mes y le regala a su hijo un coche de 25, ¿qué será? 25 millones de pesos, más o menos. 25, 26 millones de pesos, algo así. Es decir, inconcebible. Hoy en la mañana Reforma nos informa que el delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, me parece, Sí, Toledo. Extorsionó a un empresario de la construcción diciéndole, bueno, no te va a costar 800,000, sino 1,600,000 el que te autorice un permiso de un edificio o de un conjunto de torres. Es decir, ¿y en dónde está la reacción? Al momento que filmamos este programa, yo no he leído que haya salido el jefe de gobierno para anunciar que va a haber una investigación a fondo. Ha sido el silencio. La Asamblea Legislativa parece que tampoco ha dicho nada. Puede ser que hagan algo, pero en tanto no tomen medidas en serio, como lo está haciendo Arturo Núñez en Tabasco, pues es muy difícil que uno se los tome en serio. Y por eso yo he dicho que esta es una asignatura pendiente de nuestra democracia, pero es la más importante. Es el fin de la impunidad, el sentar precedentes, y no por motivos de venganza política, como dice Lorenzo, sino ya decir, a ver, aquí hay casos de corrupción evidentes, muy claros, pues entonces que se aplique la ley a quien haya incurrido en esas faltas, independientemente de colores partidistas, de cargo, de nivel de cargo, etcétera. Difícilmente llegaría a donde la democracia aspira a llegar, que es al propio presidente, incluso en funciones, donde en una democracia que sí funciona, se tienen los mecanismos institucionales incluso para remover a un presidente en funciones, como fue el caso de Richard Nixon en Estados Unidos, y en muchos otros países parlamentarios donde efectivamente se puede remover en funciones a un jefe de gobierno e incluso puede ir a dar a la cárcel si eso lo amerita. Aquí no tenemos pero nada, no hemos avanzado prácticamente nada en ese sentido. Y decías tú en la mañana en un comentario de radio, Sergio, y yo coincido, que el tener más transparencia, que qué bueno que la tengamos, mayor libertad en los medios también para investigar y exhibir todos estos actos de corrupción, lo que generan es un sentido de depresión y en la ciudadanía, de decaimiento, es decir, bueno, está ante nuestros ojos todos estos casos de corrupción documentados, con elementos, con cifras, y no pasa nada, lejos de tener, digamos, el ánimo de decir, bueno, ya vamos avanzando, más bien es la constatación de que la impunidad se queda absolutamente... Por eso es tan importante que la discusión esta sobre el órgano anticorrupción no caigamos nuevamente en esta idea de que es un sable en manos del presidente para perseguir corruptos, porque generalmente termina en la sospecha que es una venganza política, que va a perseguir a algún gobernador porque no comulga con él, o para ganar popularidad, y que realmente el asunto vaya a fondo. Lo que pasa es que sí tenemos la corrupción metida hasta el fondo del alma, y eso es gravísimo. Hoy leíamos también una nota del Universal en la cual el jefe de gobierno de la Ciudad de México parece que le hace la tarea a Peña Nieto. Nos habíamos quejado de lo insuficiente de las declaraciones patrimoniales del Gabinete Federal, y resulta que el gobierno del Distrito Federal decidió clasificar, es decir, se acogen al tema de los datos personales todos los funcionarios, salvo la Secretaría de Cultura. Consideraron que no debemos saber en la plena Ciudad de México el patrimonio de nuestros funcionarios. Yo no digo que sea dinero mal habido, pero ¿por qué no un funcionario público da a conocer lo que tiene si efectivamente no es como en el caso de Petróleos Mexicanos, se gana 50,000 tener un Ferrari? Por cierto, está documentado también que Petróleos Mexicanos le dio 500 millones al sindicato en un negociazo de estos brutales, sin intereses a pagar, ¿cuánto? 10 o ya no me acuerdo los años, sí, pero es decir, un negociazo plenamente documentado. Y además, a la hora de darle ese préstamo, se firmó el documento que decía, no lo digan a nadie. Esta información es secreta, no puede ser ni escrita, ni por escrito, ni de viva voz, ni de nada, debe ser divulgado. Valiente cosa, una paraestatal con su sindicato diciéndonos, ustedes los ciudadanos no tienen derecho a saber que le prestamos 500 millones a 10 años sin intereses a este sindicato. Vaya la cosa. Es la opacidad ahí reconocida abiertamente, es decir, vamos a usar sus recursos, pero no les vamos a decir ni en qué, ni cómo, ni cuándo, ni nada. Es el colmo, digamos, de precisamente de esto, que es ausencia de rendición de cuentas y la consolidación de la impunidad, que es el mejor incentivo para la corrupción. Pero se nos ha terminado el tiempo, regresamos para el último segmento.
Pues esta última sección la vamos a dedicar a temas de poder, dinero, sexo, pero no en México, sino en el Vaticano. El tema de la política vaticana es importante en México, en primer lugar, porque es un país católico. En segundo lugar, porque tenemos ahí un ejemplo de una institución muy longeva que ha sabido sobrevivir 2 milenios gracias en buena medida a su sabiduría política, pero que también en su historia, en la historia de los papas, hay una cantidad enorme de escándalos que se creyeron un tanto superados por la democratización de la vida de Occidente, pues a partir del siglo XVIII, siglo XIX, donde ya la democracia va entrando un poco a fuerza en algunos casos, pero también en la vida del Vaticano, de las iglesias. Pero lo que nos encontramos ahora es un papa que renuncia porque simplemente no puede ya con la corrupción interna. Y esto de la corrupción interna, que lo sospechábamos, queda un poquito más probado. No sabemos exactamente el contenido de un informe que el Papa saliente, Benedicto XVI, pidió a 3 cardenales de diferentes nacionalidades que le hicieran un informe sobre lo que estaba ocurriendo en la mera curia, en el cogollo de la Iglesia Católica. Y lo que se nos ha dicho fue un periódico italiano que señala que allí se habla de corrupción en serio, de chantajes, de dineros mal habidos y de equipos dedicados a promover el ascenso o el descenso de alguien dentro del Vaticano. Parecía que estaban hablando de la política nuestra o de cualquier otro país, nada de divino. Vamos a tratar este tema como el último tema. Pues termina el papado, efectivamente, está a unos días de que deje la silla de Pedro Benedicto XVI y termina en un ambiente desolador por el informe que tú señalas, cuyo corolario es que vemos un papa que tenga ánimo de enfrentar todo esto. Y la verdad es que más allá de las valoraciones, digamos, que cada uno pueda tener, este hundimiento del papado como institución lo ha analizado muy bien Bernardo Barranco en estos días, y lo que está en crisis es una institución llamada papado, más allá de que sea Benedicto XVI o el que venga, y estamos ante una crisis de, pues no sé cómo llamarla, de esperanza de millones de personas en el planeta que ven en la Iglesia Católica pues un modelo de organización, de valores que efectivamente se respetan. Cuando uno ve ese informe y ve o analiza los últimos discursos del Papa, ve que las pasiones humanas, especialmente las de la cintura para abajo, me refiero al bolsillo, y las cuestiones sexuales, son las que dominan efectivamente la vida en esos sectores. Y cuando la autoridad moral en una monarquía absoluta, decías tú, se pierde, pues las monarquías absolutas no sirven para absolutamente nada. Lo estamos viendo en todas, en este caso en el papado. Cuando pierdes esta capacidad de pedirle a los fieles que sean o vivan con determinados valores, pierdes esa capacidad de convocar, la Iglesia ha entrado en un problema. Y creo que, como ha dicho Kung, y tiene razón, este Papa Benedicto XVI se ha dedicado más a reflexionar que a gobernar la Iglesia. Los escándalos proliferan desde México hasta Nueva York, de los pederastas y todo lo demás, y no ha habido quien le ponga orden. Tengo la impresión de que más que una cuestión de personas, es efectivamente una institución que no alcanza a ser lo suficientemente sensible a los temas contemporáneos, pero en fin, es una valoración que termina en un nivel de dramatismo enorme, ¿no? Quisiera hacer una pequeña corrección o añadido. De hecho, hay una conexión mexicana directísima con la renuncia del Papa o con la crisis del Vaticano. El caso de los Legionarios de Cristo y Marcial Maciel, porque Marcial Maciel fue un pederasta, y además no solo pederasta, sino que tuvo hijos con mujeres que ocultó, y además llevaba dinero en efectivo, maletín con dólares que iba repartiendo entre los cardenales para hacerse de una coraza de protección. En Benedicto XVI, cuando aún no lo era,
tuvo grandes diferencias con el Papa anterior sobre ese tema, sobre la protección que se le da, que Juan Pablo II le daba a Marcial Maciel y a los legionarios de Cristo. Dicho esto, a mí me parece, quisiera reconocer la enorme valentía, audacia y coraje de Benedicto XVI al tomar la decisión de renunciar, porque él mismo reconoció cuando alguien ya no puede físicamente o su espíritu ya no le da para enfrentar, pues más vale que se vaya. Y él anuncia su renuncia y luego explica con toda claridad por qué se va, con lo cual le lanza un reto al catolicismo, no solo a la Iglesia Católica, sino a todos los fieles, de que se está yendo porque el Vaticano, las jerarquías se enfangaron en asuntos de debajo de la cintura, como bien lo planteabas, y que él ya no tiene nada que hacer salvo en la dimensión individual, que es irse a orar y a escribir y a reflexionar en el plano intelectual. Me parece que más allá de la crítica de lo que dejó de hacer, esa renuncia en el momento justo y de la manera que lo hizo, mete a la Iglesia ahora sí en una dinámica que difícilmente van a poder evadir. Sí, no pueden evadir, están metidos en una crisis por esos dos temas que van a tener que enfrentar. Yo espero que sea un acto, la inmolación de un cargo sirva para la redención de una institución que en un mundo tan lleno de desesperanza, en donde priva aquí sí el relativismo espiritual, el quebranto, hablamos de la corrupción en México y uno dice, bueno, ¿en quién puedes confiar? Pues que haya instituciones en las que éticamente uno pueda abrigar algo de esperanza. La crisis moral de la Iglesia se ve difícil que se pueda remontar. Yo creo que hizo bien Benedicto XVI decir, bueno, yo ya no puedo ni por mi edad, ni por mi energía, etcétera, esos problemas me rebasan, mejor que venga ya el relevo, al mismo tiempo de mandar un aviso, decir, señores, aquí las cosas están cada vez peor. Yo creo que esto, la crisis moral cada vez se profundiza más. Si todo el asunto de la pederastia, que ya viene de varios años para acá, y el ocultamiento a la pederastia, o sea, no solamente es la pederastia en sí misma, sino rangos importantes de la jerarquía católica cubriendo eso, que en sí mismo es un delito y que tendrían que tener el compromiso como ciudadanos también de estados laicos o de estados civiles, sean religiosos o laicos, de denunciar el delito, no encubrirlo. Entonces hay una crisis moral que ahora además también se profundiza con esto, porque parte de lo que se veía en ese informe que se le dio al Papa son redes de homosexualidad dentro de la jerarquía, que uno podría decir, bueno, la homosexualidad es cosa de cada quien, ¿no? Pero como la Iglesia condena a la homosexualidad espiritualmente, cosa que no ocurre con todas las religiones, entonces ahí hay una cuestión, por un lado, de hipocresía, y por otro lado, de que se hacen sujetos de chantajes, que era parte del problema. Es decir, se detectan estas redes entre jerarquías católicas, no sé si cardenales y obispos, arzobispos, que son homosexuales, que están en redes de homosexualidad, y entonces otros grupos de afuera los detectan, los chantajean para que hagan también trabajo sucio dentro de la propia Iglesia, cuestiones económicas del banco, etcétera, con lo cual se hace sumamente vulnerable toda la organización misma. Y eso parte del problema es precisamente el hecho de que la Iglesia olvidó, me parece, la idea de quiénes deben ser los guías espirituales. Los guías espirituales, que son los que ponen el ejemplo, según el propio Evangelio, pues no basta con que hagas una serie de estudios y cumplas una serie de materias y ya está. Incluso se crea o no se crea en el Evangelio, pero ahí dice claramente, por sus frutos los conoceréis. Está hablando de los guías espirituales que deben de difundir el ejemplo y la palabra de Jesús. Bueno, pues si por sus frutos los conoceréis, pues aquí no tiene nada que ver, ¿no? Hay algo, independientemente de nuestra religión o falta de religión, en mi caso, me declaro ajeno a cualquiera, me parece de lo más interesante lo que va a ocurrir ahora, porque estamos ante un caso de laboratorio. Está tan mal que solo la crisis puede, en caso de que les vaya bien, permitir la renovación. La crisis en esta monarquía absoluta la detona el monarca. Él decide
como dices tú, casi como en las mitologías prehispánicas, donde los dioses se lanzaban al fuego para de ahí algo saliera y se recreara. Bueno, aquí se lanza al fuego simbólico. Vamos a ver si se puede, por la dimensión de la crisis, rehacer esto. Por ejemplo, podrían ponerse a pensar en el celibato. Bueno, si ya le salieron tantos pederastas aquí y homosexuales, bueno, pues entonces, si no van a cambiar esa naturaleza, o van a cambiar las reglas para que eso no sea un problema. Es una posibilidad. Si no sale de esto, de esta crisis, algo un poquito mejor y más sólido, entonces, bueno, también podremos decir que este tipo de instituciones en el mundo del siglo XXI, de la democracia, de la transparencia, es que es la institución menos transparente que existe ahorita. Pero bueno, se nos está terminando el tiempo, nos queremos despedir de ustedes y hasta la semana próxima.